Sí, muy buenos días con todos. Ya el otoño se está haciendo más profundo y realmente es un tiempo de mucho trabajo. Nosotros durante una semana tuvimos la post-campaña en la iglesia de Gangnam. La gente que recibió la salvación en el seminario del Pastor Oxupar a través de esta post-campaña pudo confirmar su salvación. El día de hoy también vamos a comenzar con las noticias de nuestra misión. Este es el chat visual número 975 de la misión. En esta semana, esta bendición que viene después de la palabra del Evangelio. También los testimonios de la cantata navideña y el amor perfecto del Señor. Los hermanos y hermanas que entregaron todo su corazón para predicar el Evangelio se convirtió en un testimonio vivo. Vamos a empezar con las noticias de la misión como primer lugar. El seminario del Pastor Oxupar, pasando desde Seúl hasta la ciudad de Busan, desde el día 28 hasta el día 31, día miércoles por la noche, bajo el título Dios es quien justifica, se tuvo el chat visual y se tuvo el seminario bíblico del Pastor Oxupar, junto con los hermanos y hermanas de todo el área de Gyeongsang. El anterior gobernador de la iglesia metodista de Fiji y la presentación del coro Gracias adornaron el seminario bíblico. El Pastor Oxupar, a través de Hebreos, compartió la diferencia entre nuestro pensamiento y la palabra de Dios. El seminario bíblico, la última ciudad, llegó hasta Gwangju hasta el día 3 del presente mes, con diferentes pastores que vinieron del extranjero y su testimonio de salvación, más la presentación del coro Gracias, trajeron felicidad a los ciudadanos de Gwangju. El pastor Oxupar, a través de el título Dios es quien justifica y la predicación acerca de Hebreos, compartió el evangelio a los ciudadanos de Gwangju. Desde personas que conocen el evangelio hace mucho tiempo hasta personas que han escuchado la palabra del cristianismo por primera vez, pudieron escuchar el evangelio vivo. Que este evangelio y esta obra del evangelio se levante continuamente en la ciudad de Gwangju, esperamos. Durante la pasada semana tuvimos la post-campaña desde el día 28 hasta el día 31 con invitación del pastor Yonggu Park de la Misión Buenas Nuevas de Nueva York, bajo el título de La bendición que viene después de la salvación. El pastor compartió y también momento a momento llegaron los testimonios de los pastores del extranjero que recibieron la salvación a través del seminario bíblico, y también pudimos ver las presentaciones del coro Gracias. El pastor Yonggu Park, a través de Hechos de los Apóstoles capítulo 12, compartió la palabra de la vida de creencia, haciendo diferencia entre el pensamiento y la palabra. Yo el día de hoy, escuchando la palabra, realmente hasta este momento, escuchando la palabra por mucho tiempo, solamente sentía que la palabra es buena, pero jamás me había visto a mi propio ser. Dios en todo momento siempre trataba de darme la bendición y que mi corazón se acople al de Él, pero yo, sin ningún pensamiento ni meditar profundamente, solamente yo recibí la gracia. Yo estoy haciendo bien la vida de creencia, yo leo la Biblia. Ese tipo de cosas, podemos decir que esa es la voz de Satanás. Así he vivido mi vida de creencia de una manera equivocada. Por eso, de ahora en adelante, me di cuenta que mi corazón estaba muy arrogante y altivo, una vida de creencia equivocada. Así yo me di cuenta a través de la palabra. En esta postcampaña de Pastor Yonggu Park, los hermanos que recibieron la salvación en el seminario bíblico del Pastor Yonggu Park pudieron confirmar su salvación. En el seminario bíblico en la ciudad de Busan se
hubo la ceremonia de publicación del libro Notas del Levítico en el Auditorio Bexco de la ciudad de Busan. El anterior rector de la Universidad de Educación de Busan, Kim Sang-yong, y el ex gobernador de la Iglesia Metodista de Fiji dieron sus palabras de bienvenida y también recordaron la importancia de su traducción al inglés, junto con el testimonio de salvación y la presentación del coro Gracias, que adornaron la palabra y el mensaje del autor del libro, Pastor Ok-soo Park, que este libro se convierta en el motivo de salvación de muchas personas, fue su mensaje. Si el Pastor Ok-soo Park, su vida y para los jóvenes, realmente en él a través de Levítico, con el base cristiana, ¿no? Para que nuestra sociedad actual podamos entender muy básicamente y claramente. Nosotros leyendo este libro, realmente nosotros como seres humanos cometemos mucho pecado y vivimos de esa manera, pero nosotros, más que ese pecado, el perdón y la limpieza, que lleguemos a un nuevo lugar, un nuevo cambio en nuestros corazones. Leyendo este libro quiero tener una gran paz y una gran felicidad en mi corazón. El día 1 del mes de noviembre hubo el evento del encuentro del fundador de IYF con los auspiciadores y patrocinadores. Los diferentes representaciones del ámbito social, cultural y político nos visitaron para tener un encuentro con el fundador de IYF. Pastor Ok-soo Park explicó que el trabajo que hace IYF en los jóvenes es lo que Dios hace en los cristianos. Escuchando la palabra del pastor Ok-soo Park, yo como trabajé mucho tiempo en África, realmente yo conozco bien cómo es esa vida de los africanos y esa clase de mentalidad. Creo que he sido educado muy bien. Muchísimas gracias. Sí, los invitados que llegaron a este día, de ahora en adelante, quieren trabajar y seguir apoyando a IYF. En esta ocasión, que este IYF se convierta cada vez más apoyado por la sociedad. El concurso de habla en inglés de el año 2018 se está realizando en diferentes partes a nivel nacional, en Gwangju, Jeonnam y Jeju, en los niveles de escuela secundaria, bachillerato y universitario. Este concurso de habla inglés, ¿cuál es mi sueño? Un momento especial, una memoria especial. En esta ocasión, diferentes personalidades, diferentes estudiantes y alumnos a nivel nacional están compitiendo para llegar a las finales. También fueron premiados los primeros puestos a nivel de región y también se está dando una beca para los primeros puestos. La directora a nivel nacional de el Good News Medical Corps fue premiada como la mejor representante del poder femenino a nivel nacional. En este festival número 53 de 2.000 líderes de organizaciones femeninas a nivel nacional participaron, junto con las palabras de bienvenida y presentación de diferentes congresistas y políticos. La hermana directora de Asuntos Nacionales de el Good News Medical Corps de nuestra misión fue premiada por su trabajo
y por su liderazgo en diferentes ámbitos como femenina. La hermana, directora y actual doctor del Hospital Femenino de la ciudad de Seúl fue premiada por su trabajo en el extranjero, como su trabajo voluntario en regiones de África y Australia. Sí, la organización IYF y Good News Medical Corps y a través de la iglesia, la clase de mentalidad, más el corazón del pastor para con África realmente ha sido, él es el verdadero ganador de este premio. A donde vaya que vaya el pastor, donde vaya el siervo, al menos trabajando, lo único que puedo hacer yo es trabajar un poco con médico. A donde quiera que me diga que vaya, solamente quiero ir. Este programa de voluntarios médicos en su 11º año ha sido respetado a nivel nacional. El IYF de Incheon participó en el Festival de Asia, en el tercer Festival Cultural de Asia, junto con presentaciones culturales de nuestro grupo de IYF y también el trabajo de nuestros voluntarios fue representado. Los hermanos de la iglesia y IYF de Incheon recibiendo el corazón del pastor de los 5 talentos se enfocó en el trabajo para los voluntarios. La iglesia de Gangneung abrió el Good News Market para niños y adolescentes, junto con las presentaciones de los estudiantes de Lincoln de Gangneung y diferentes actividades de recreación, más la clase de mentalidad del pastor Kim Ho-young de la iglesia de Gangneung. En este Good News Market, con diferentes actividades y con diferentes comidas, de ahora en adelante se harán más cercanos a la palabra del Señor. El Misión Buenas Nuevas de Incheon y el IYF de Incheon están trabajando y acercándose a la comunidad con diferentes métodos. Clase de mentalidad, concierto y conferencias. También presentaciones culturales, presentaciones sociales. Está tratando de llegar a diferentes personalidades. El coro Do Re Mi y la clase de mentalidad. De ahora en adelante también tendremos el Healing Concert and Relay, organizado por el Instituto de Mentalidad de Incheon. En esta ocasión vamos a escuchar la palabra del pastor. Hola, ¿cómo están? Sí, ahorita estoy en Gwangju. Después de Seúl, fuimos a Busan y ahora hemos llegado a Gwangju. El Señor, en esta ocasión, con diferentes pastores que vinieron del extranjero, han recibido la salvación. Recibiendo la salvación, realmente, ellos pastores de muy alto rango, pero se dieron cuenta que no hay predicadores como nosotros y lo aceptan. Ellos dicen, ya no me llame bishop sino hermano. Esa imagen es tan hermosa, nos sorprendemos momento a momento. En esta ocasión, yo quiero hablar de Hebreos capítulo 9, versículo 28, dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí, según la palabra, dice que Jesucristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos.
Esa muerte de la cruz es porque la paga del pecado es la muerte. No por arrepentimiento, ni por oración, ni por confesar sus pecados, es que se limpia el pecado, sino que el pecado sí o sí tiene que ser limpiado por muerte. Por eso en el Antiguo Testamento dice que una oveja o un becerro tiene que ser sacrificado para que ese pecado sea limpiado. Muchas personas a través del sacrificio de vacas y ovejas tratan de limpiar el pecado, pero Jesucristo llegó al mundo como Cordero de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice que la ley, Hebreos 10, 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Por eso, conforme a la ley, estaban haciendo el sacrificio de las ovejas y las vacas. Pero es muy diferente al sacrificio de Jesucristo. Una ofrenda tiene que ser sacrificada. Jesucristo entregó su propio cuerpo como ofrenda y como sacrificio en el altar. Pero los sacrificios que se hacían en el tabernáculo conforme a la ley, se hacían en el tabernáculo de la tierra, pero ese tabernáculo es el tabernáculo, una copia de lo que Dios le mostró a Moisés en el monte Sinaí, el verdadero. Moisés vio eso en 40 días en el monte Sinaí. Lo guardó en su corazón y bajó del monte Sinaí. Por eso Dios le dijo, lo que yo te mostré en la montaña, hazlo en la tierra. Por eso, la verdad es que el tabernáculo está en el cielo y también está el tabernáculo que está en el desierto, y lo hicieron a manera de tienda para que se pueda recoger. Por eso Moisés lo hizo igual al que está en el cielo, ligeramente pequeño. Pero según Hebreos dice que el tabernáculo del cielo es el verdadero y el de Moisés es una copia. Pero entonces en la Biblia dice que Jesucristo vino como sumo sacerdote de los bienes venideros y que no en tabernáculo hecho de manos, sino que en el tabernáculo del cielo por su propia sangre, dice. Entonces ese tabernáculo de la tierra fue hecho por humanos, pero el tabernáculo del cielo no fue hecho de manos, sino fue hecho por Dios. No está hecho de manos, sino que por más grande y más perfecto sacrificio. El de la tierra era simplemente una imagen, una sombra. Sí, Moisés lo hizo igual que el del cielo. Sí es un tabernáculo, pero es tabernáculo terrenal. Por eso las personas no saben bien y la gente a veces se comunica la palabra templo, ¿no? Templo y tabernáculo. El templo verdadero está en el cielo. El templo de Salomón, claro, hoy en día no está el templo. Sí, se están preparando para volver a construir el templo, el tercer templo, pero lo importante es que el tabernáculo del cielo y el tabernáculo de la tierra, Jesucristo, ¿cuál es la diferencia entre la limpieza de pecados de sacrificios y el sacrificio de Jesucristo? Los sacrificios según la ley se hacían en el tabernáculo de la tierra, pero Jesucristo, en su propia sangre, Él fue al cielo y por su sangre limpió nuestro pecado. Pero entonces el cielo está hablando de esta tierra está sumida bajo el tiempo. Por eso cada que limpiaba el pecado, ese sacrificio, porque el tiempo
seguía pasando, entonces ese sacrificio ya quedaba en el pasado. Pasaba una semana, un mes, pasaba un año, ya quedaba un año atrás. Porque estamos en esta tierra bajo el tiempo, la gente también se envejece, la gente cambia. Pero en el cielo es eterno, es un lugar donde no hay tiempo. No solamente la tierra, el cielo es eterno, el tabernáculo es eterno, el sacrificio es eterno y el perdón también de la misma manera es eterno. Esa sangre de Jesucristo entregada fue derramada en el cielo y por eso dice que nos ha dado una eterna redención. Entonces en Hebreos capítulo 9 versículo 12 dice que no por sangre de machos cabríos, sino que por su propia sangre nos ha dado eterna redención una vez y para siempre. Pero entonces si la gente no conoce esto de manera exacta, entonces obviamente va a decir soy pecador. ¿Por qué? Pues porque yo cometí pecado. Entonces Jesucristo no limpió el pecado, sí lo limpió. Pero ¿cómo dice que es pecador? Pues porque volvía a cometer pecador. Así la gente piensa de manera común y corriente. Pero porque la gente no conoce el sacrificio de las ovejas, esa manera todavía la gente sigue teniendo de entregar sacrificios de ovejas. Jesucristo, y no en un tabernáculo hecho de mano, sino por un tabernáculo más grande y más perfecto, nos ha dado una eterna redención, ha limpiado nuestro pecado eternamente. Por eso en Daniel, ¿qué había predicho acerca de Jesucristo? En Daniel dice que para mi pueblo y para mi gente 70 semanas y terminará toda la maldad y todo el pecado y la justicia del Señor se levantará y su santo será ungido y el pecado será limpiado en un solo día. Por eso lo que Daniel escribió en aquel tiempo, ¿no? Está hablando del perdón de los pecados. En aquel tiempo todavía no había venido Jesucristo y se hacían los sacrificios, nuevamente comete pecado, nuevamente entrega sacrificios, se limpia otra vez así. Pero en Daniel capítulo 9, ¿qué es lo que dice? Y terminará el pecado. Eso significa que el pecado termina eternamente y terminará el pecado y la maldición, sí, terminará y una eterna justicia, eterna redención y su santo será ungido, dice. Su santo está hablando de Jesucristo, el Mesías será ungido cuando Jesucristo venga. No es que simplemente va a volver así a esa manera antigua de volver a limpiar el pecado, otra vez morir, otra vez no. Sino que Jesucristo, si Él hubiese dado su sacrificio en esta tierra, sí hubiese limpiado el pecado, pero otra vez, por más que lo haga 100,000, 80,000 veces, eso no va a tener poder. Pero Jesucristo no dio su sacrificio en esta tierra, sino que lo hizo en el tabernáculo del cielo y por su propia sangre. Y por eso nos ha dado una eterna redención. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Dice, una sola vez significa que es una sola vez, no hay segunda vez. Y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado. Sin relación con el pecado ya. Comete pecado, otra vez se salva, comete pecado, otra vez se salva. Eso es una persona que tiene relación con el pecado. Pero si limpia el pecado una vez y para siempre, significa que ya no tiene más relación con el pecado. Ya no es más pecador. Solamente la sangre de Jesucristo tiene ese poder. En esta ocasión en Seúl, fuimos a Busan y a Gwangju y compartí esta palabra. Muchos bishops, ellos recibieron el cambio en su vida. Y también en Corea también muchas personas, pastores, recibieron la salvación. Por eso si nosotros leemos Hebreos especialmente de manera más detallada,
en la sangre de Jesucristo. Es diferente a la sangre de los machos cabríos. Los sacrificios del Antiguo Testamento parece que limpian el pecado, pero no pueden hacerlo eternamente. Pero Jesucristo, sin relación con el pecado, eterna para siempre, una sola vez, con una sola vez, ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Solamente la sangre de Jesucristo, entregada en el tabernáculo del cielo, nos puede hacer perfectos para siempre. No por sangre de machos cabríos ni de becerros. Por eso en Hebreos capítulo 9 dice que esos antiguos sacrificios no podían hacer feliz a Dios. Pero ese sacrificio del cuerpo de Jesucristo en la cruz, eso es lo que hizo realmente feliz a Dios. De lo que estamos agradecidos a Dios es que yo hace mucho tiempo, en el 1962, yo conocí esta verdad en la Biblia. Y hasta este momento he seguido compartiendo esta palabra. Muchas personas han sido liberadas del pecado y están viviendo una nueva vida. El día de hoy también, muchos cristianos, esta parte no la conocen exactamente y por eso siempre dicen que son pecadores y me da mucha lástima. Que por favor compartan y conozcan esta verdad y que ahora, sin relación con el pecado, puedan tener una nueva vida. De ahora en adelante nos veremos en Seúl. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. En Seúl, este hecho de el Evangelio se movió ahora a Busan. Y después de 33 años, los hermanos que avanzaron por la fe realmente nos han mostrado el trabajo del Evangelio. Este es el seminario bíblico del pastor Supar en la ciudad de Busan del año 2018. Los hermanos y hermanas llegan cada uno muy abrigado. Este es el seminario bíblico del pastor Supar en la ciudad de Busan el primer día. El centro Mugunhwa de la ciudad de Busan hace 33 años fue la abertura de nuestra misión y el seminario bíblico. Este año se ha renovado esa promesa. Los hermanos y hermanas o los hermanos que estaban alejados de la iglesia, los familiares que no habían recibido la salvación, el día lunes 28 de octubre hasta el día 31, día miércoles, se abrió este seminario bíblico. Desde Seúl llegaron también los pastores participantes del CLF y también los hermanos y hermanas que han estado esperando este seminario bíblico por un largo tiempo, no solamente Busan, sino Masan también, Ulsan y otras ciudades. En esta ocasión, preparando el seminario bíblico en el área de Nambu, realmente queremos que, recibiendo el corazón del pastor Supar, nosotros escuchamos la promesa de Dios y con todo nuestro corazón buscamos a 7,000. Queremos que 7,000 personas y realmente nosotros invitando y hablando personalmente. Aunque es el primer día, nosotros tenemos mucha esperanza en nuestro corazón de que en Busan unos 600 o 700 hermanos puedan recibir la salvación. También el testimonio de los líderes de cristianismo del extranjero acerca de su cambio. También el testimonio del ex gobernador de la iglesia metodista de Fiji, de su salvación. Y también cada momento a momento estos líderes del cristianismo estuvieron dando su testimonio de salvación. También hubo las presentaciones de las diferentes ciudades participantes del seminario bíblico y el coro también. Gracias. Para los ciudadanos de Busan fue una gran felicidad.
Las alabanzas y las canciones del coro Gracias realmente tocan el corazón. La última canción del coro hablaba de realmente la oración, realmente toca el corazón. Y en esta ocasión, realmente, ¿no? Sí, a través de la oración me doy cuenta que si yo pongo en mi corazón y en mis oraciones a los hermanos que yo estoy adorando, realmente Dios va a trabajar. Este seminario bíblico del pastor Xupar, el pastor Xupar compartió su testimonio de cómo en el año 1962 encontró su maldad y su verdadero sí mismo, y así encontró a través del fracaso de su propia vida la bendición que el Señor tenía preparado para él. Por eso solamente por Jesucristo una perfecta salvación y una perfecta santificación, diferente a mi pensamiento, pero conforme a la Biblia. Momento a momento tocaba el corazón. Sí, el pastor compartía que lo más malo delante de Dios es creer en sí mismo. Yo también así, viviendo la vida de creencia, tengo mucho el corazón de creer en mí mismo, pero eso yo a manera muy ligera, ¿no? Lo pensaba. Pero ¿por qué es que Dios odia ese corazón de creer en sí mismo? Porque el pensamiento y la palabra de Dios son diferentes. Entonces, en ese momento, por creer en su pensamiento, no puede creer en la palabra de Dios. Ese corazón de creer en sí mismo no me permite creer en la palabra de Dios y no me permite aceptar la palabra de Dios. Finalmente me llega al fracaso, me lleva a la dificultad. Por eso en aquellas dificultades, cuando me libero de esa tristeza. Hebreos capítulo 9, versículo 10, 14 y otros versículos claves para entender el perfecto sacrificio del Señor Jesucristo y la verdadera voluntad del Señor, el eterno sacrificio, eterna ofrenda y eterno perdón. Pastor compartió detalladamente. Para aquellos quienes aceptan la palabra del Señor, cuando Él dice que somos justos, son los que reciben la bendición. Yo realmente, cuando llegué aquí, escuché lo que el pastor dijo, Él ya lo terminó, que ya consumado es su trabajo y que no hay otro camino. Eso fue lo que escuché. Por mucho tiempo, también la hermana Chesney estuvo con dolor y con sufrimiento, pero a través de la palabra recibió la sanidad. Realmente, yo soy una persona que si digo que soy salva, entonces estoy creyendo. Si digo que no soy salva, entonces no creo. Cuando Él dijo que Él limpió mi pecado, esa fe para creer en Él, esa fe es lo que me limpia. Dentro de esa fe, todo está hecho. Por eso ahora mi corazón está muy tranquilo y tengo paz. Jesucristo se llevó todo mi pecado y ahora soy justo. Ese evangelio puro de la Biblia trajo el corazón de los participantes hacia la palabra. Porque el Señor se llevó todo mi pecado, por eso ahora ya estoy limpia. Ya no tengo más pecado. Es de eso me acuerdo. En el mundo nadie me puede dar un amor. En el mundo nadie me puede dar un sacrificio. Eso es lo que Dios me ha dado a través de su Hijo Jesucristo en la cruz. Sí, el pastor Xupar y no hay nadie que comparta así el evangelio tan profundamente. Es la primera vez. Por eso mi corazón está muy feliz. Y realmente yo creo que Dios es el que me guió hasta aquí.
Sí, no hay nadie que pueda morir por otra persona, humanamente. Eso yo estoy seguro. Pero Jesucristo, por mí, Él murió. Realmente yo, realmente lo respeto al Señor Jesucristo. 한편 30일 오후에는 목회자들을 El 위한 día 2018 세계 31 por la tarde hubo el CLF Forum para los líderes cristianos. 주제로 열린 이번 포럼에는 En este foro para 14개국 líderes 200여 명의 cristianos, 목회자들과 기독교 200 líderes cristianos de 24 países, bajo el título Volvamos a la Biblia, 러시아와 피지, se realizó este foro. Rusia, Fiji, Norway, Zimbabue, Uganda, 5개국 7명 목회자들의 7 representantes poderosos del cristianismo de diferentes países resaltaron que este evangelio que la misión Buenas Nuevas comparte tiene que ser esparcido por todo el mundo. Especialmente el pastor Joner Abalabala de Fiji compartió cómo conoció la salvación a través de Jesucristo y su perfecta salvación. Mi impresión es que muchas personas no conocen la verdad y que todos nosotros venimos de fuera de Corea y nosotros normalmente confesamos nuestros pecados cada momento. Pero llegamos a conocer la verdad de que nuestros pecados han sido limpiados para siempre. Y eso es lo que nosotros conocemos, esa verdad. Y creo que estamos ya más cerca de la dirección correcta, de volver a el origen y predicar la verdad. Y eso será el momento en el que nosotros tenemos que movernos, porque todas las personas ya han sido salvas, pero el problema es que no conocen la verdad. Gracias. Al final, el pastor Xupar, todos nosotros somos el Pablo de esta generación y que este evangelio se comparta por todo el mundo. Él compartió la esperanza. El campamento mundial, la clase de mentalidad, el CLF y diferentes programas de nuestra misión que están abriendo el camino del evangelio. Los hermanos creemos eso. Los hermanos y hermanas de la iglesia de Busan que recibieron la promesa, también habían hermanos que se habían alejado de la iglesia. En esta ocasión, si Dios me da la gracia, quiero ir a escuchar la palabra. Por eso yo solamente con YouTube estaba viendo al pastor y realmente escuchándolo aquí en persona, esa palabra, hace rato estaba hablando de el hermano Cheon, pero escuchándolo así en persona, llegó a mi corazón. El pastor dice, ya no te veas a ti mismo, sino cree en la palabra. Yo cuando me veo a mí misma, yo así me había alejado de la iglesia, pero realmente un cristiano tiene que creer en la palabra de Dios. Por eso yo creo que Dios va a trabajar para mi esposo. Sí, esta hermana que por 16 años se había alejado de la iglesia, pero a través de la dificultad de su hijo, finalmente llegó a la iglesia. Y la solución al problema estaba solamente dentro de la palabra. Yo encontré que mi hija estaba yendo a una secta que se llama Shincheonji, y en ese momento mi corazón se derrumbó. Me di cuenta que por mi culpa de alejarme de la iglesia. Por eso yo tengo la esperanza de que Dios la va a sacar. Yo, a través de mi propia decisión, por mi propio poder, realmente no tenía nada en mis manos, pero de ahora en adelante solamente quiero confiarme en la palabra como Pedro
Y mi vida, el resto de mi vida quiero vivir conforme a la palabra. 교회 가까이에 살면서도 마음의 거리는 멀었다는 최종순 También 장과 hermanos, 김성주 형제 la hermana 이번 Che 선교 Ji y también el 세미나를 hermano 통해 Kim 하나님은 Sung-ju, 다시 que estaban 찾아뵙다. aún dentro de la iglesia, pero con un corazón alejado y cerrado hacia el pastor. 여러 가지 이렇게 문제들이 일어나면서 Yo así teníamos muchas dificultades, ¿no? 지금까지 그 모든 문제들을 혼자서 이래 Y 당당히 esos 해결하려고 problemas 했는데 nosotros mismos tratábamos de 지금 solucionar, ¿no? 감당할 수 없는 위치에 하나님이 이렇게 코너로 몰아가시면서 Pero el Señor nos llevó hasta la esquina donde ya no podíamos hacer nada nosotros. 생각에서 못 벗어나가지고 No 계속 podíamos ser 정신을 liberados de 없고 nuestro pensamiento y no podíamos dormir. 이렇게 몸살을 앓게 됐는데 Y nos enfermamos. 성경을 보게 되고 Pero leyendo la Biblia 인터넷을 통해 말씀을 이래 y a través de la palabra de internet escuchamos, 교회 앞에 신앙을 안 하고 yo delante de la iglesia no estoy haciendo la vida de creencia y mi corazón no está fluyendo. No nos podemos unir al siervo. Me sentí muy mal y realmente tengo que cambiar mi corazón. Y así acerca de este seminario, yo orando, ¿no? Por favor, Señor, dame la gracia de participar en este seminario. Así oré y el Señor nos dio la gracia. Dios, a través de su palabra, yo haciendo la vida de creencia siempre tenía mi propio deseo, mi propia palabra. Y si los hermanos me trataban mal, yo pensaba que como un hermano salvo puede tratarme de esa manera y que los hermanos son peores que los del mundo, yo pensaba. Mi orgullo, mi propia buena posición, mi propio buen ser, estaba tan equivocado. Pero a través de este seminario, porque la hermana me dijo, mi esposa me decía que vayamos, por eso yo también estaba feliz y llegamos a este lugar. 의롭다 하신 이는 하나님이시니 Dios es quien justifica. 노력해도 가질 수 없던 의가 Esa justicia que no se puede hacer por 가질 수 esfuerzo, 없었던 평안이 la paz que uno no puede lograr por la propia decisión, 주님 안에 있었다. la felicidad solamente llega por la palabra. 발을 내디딘 부산 성도들의 마음을 Y el corazón de los hermanos y hermanas que avanzó por la fe 주님 앞에 나온 부산 시민들의 마음을 se convertirá en el abono que cambie a los ciudadanos de Busan. 18 하반기 박욱수 목사 성경 세미나는 Este seminario bíblico del pastor Uksupar 선물이 되었다. se convirtió en el regalo más grande.
Dios es el que dice justificado eres. Por eso Dios es quien nos justifica. Conocimos esta verdad. Esta fe de conocer esta verdad es solamente la que se obtiene a través de la Biblia. En esta ocasión tenemos a un invitado de la iglesia de Gangnam, el hermano Chang Dong-ji y el hermano Chung Jik-chol. 두 형제님 안녕하십니까? Hola hermanos, ¿cómo están? 우리 두 분께서 이번 Sí, 서울 성경 ambos en este seminario bíblico de Seúl reciben la salvación, ¿verdad? El hermano Chang Dong-jun. 축하를 드립니다. Felicidades. 우리 장동기 형제님은 어떻게 El hermano Chang, 세미나에 참석하셨는지 ¿cómo llegó al seminario bíblico? Por favor, ¿podría decir? 박옥수 목사님이 오라는 Sí, el pastor Xupar. 느껴진 것 같습니다. Siento que el pastor Xupar me decía que venga. 계기로 Así, ¿a través de qué situación? 됐습니까? 목사님 차를 제가 접촉 사고를 내서요. Yo sí, tuve un accidente con el carro del pastor Xupar y fui y llegué. 도착하기 전까지는 몰랐는데요. No sabía hasta antes de que llegara al lugar. 지금 생각하니까 Por eso ahora que lo pienso, 나를 오라고 하나의 메시지를 준 것 같습니다. siento que a esa fue. 접촉 사고를 내고 난 이후에 Después de que usted tuvo ese accidente con el pastor Xupar, 통화를 하시면서 usted tuvo una llamada con pastor, ¿no? ¿Y dónde se encontraron? 참석했군요. Era el lugar del seminario bíblico. 그때 단상에 목사님이 올라서셨을 때 그때가 En aquella ocasión cuando el 이분이 목사님이셨구나 하고 pastor se subió al escenario, 그날 se dio cuenta que, es él, ¿no? 마음에 Usted así en esta ocasión, 구절이 어떤 escuchando la palabra, ¿qué pudo entender? 예수님이 Que Jesucristo 죄를 다 사해 줬을 todo mi pecado lo limpió. 주야 Si eso lo recibe, 되겠다. eso yo tengo que recibirlo. 다 En otras palabras, 느꼈습니다. eso lo sentí. 그때 마음에 평안이 이래 찾아왔죠. 예. En su corazón llegó la paz. 울음부터 시작해가지고 Sí, yo tenía mucha dificultad, 눈물까지 다 흐르면서 pero toda mi dificultad se desapareció. 예수님의 사랑이 마음에 흘러 들어온 겁니다. Ese es el amor de Dios entrando en su corazón. Sí. 우리 전재춘 형제님은 아주 El hermano 이렇게 su sonrisa está muy grande. 어떻게 성경 세미나에 참석하게 됐어요? ¿Cómo llegó al seminario bíblico? Podría decir. 저는요, 형수님께서 Yo, mi suegra, 마음밭에 서서라는 박옥수 목사님 me 책을 dio un libro que se llama En el campo del corazón del pastor Xupar. 저도 책 선물을 해봤지만은 그게 Y por eso yo he escrito libros, 사람 pero 입장에서는 참 좋은 책이니까 선물하는 거 아니겠습니까? claro, yo me di cuenta que 일요일날 lo da 아침에 porque es 책을 un 폈는데 buen libro y cuando 다 봤어요 하루에. lo leí 그리고 참 기가 막힌 분이구나. y realmente me di cuenta, esto es algo sorprendente. 카톡을 한번 넣어드렸죠. Y le envié un mensaje diciéndole gracias por el libro. 며칠 있다가 Y después de varios días, 박옥수 목사님 성경 세미나 dice que 팜플렛을 카톡에다 보내면서 me envió un pamphlet del seminario bíblico del pastor Xupar y me dijo, ¿quiere ir? 그래서 그래 같이 가요. 그랬죠. Y yo le dije, sí, claro, 그래서 vamos. 알겠습니다. Y así llegué. 그래가지고 이제 세미나에 참석해서 말씀 Y usted así participó en el seminario bíblico. ¿Y qué le pareció la palabra? 7시 반 타임을 들었는데요. Sí, escuché primero el día 22 a las 7:30 de la noche. 안 졸고 이제 국민학교 1학년 같은 마음으로 Y 처음부터까지 들어봤는데 escuché desde el principio hasta el final como estudiante 거의 책 내용도 좀 나온 것 같고 y parece que salió algunas cosas de el mundo del campo del corazón que aparece en el libro. 하나님 뜻에 따르라고 Por eso, 자꾸 desecharme 하시는데 a mí mismo y seguir la voluntad de Dios, repetía. 전도사님이 성경 Cuando yo 다 terminé 신문을 eso, 보여주시면서 y el evangelista me mostró como 20 partes de la Biblia y 우리 esa 죄가 sangre de Jesucristo, 과거에서 현재까지 desde el pasado hasta el presente y hasta el 하늘나라에서 futuro, 영원히 hasta el 살겠다는 cielo, 거라고 completamente se limpió. 그렇게 쉽게 Es así, clarito, 하나님과 예수님이 Dios y 인생을 Jesucristo. 살아주셨다는 게 Mi pecado lo 알고 limpió, 나서 lo conocí, lo entendí. 성경을 보니까 하늘나라 Y después de, 티켓을 받은 기분이었습니다. de leer la Biblia, 그래서 sentí, me sorprendí que era como un ticket para entrar al cielo. 아, 너무 감사하네요. Ay, muchas gracias.
조금만 이야기해도 공부를 잘하는 사람 금세 알아듣는 Aunque hable poquito, pero se da cuenta que es una persona que escucha, que estudia muy bien, pero realmente en primera hora el Señor le ha ayudado. 우리를 구원하시기까지 Dios hasta darnos la 우리가 salvación. 복음을 듣고 Nosotros escuchamos el Evangelio. Parece que hemos recibido la salvación, pero 새로운 그런 방향과 길이 있습니다. Dios tiene un camino para nuestra vida. 구원받으셨는데 Por eso el hermano Yang también recibió. 많았죠. Usted también 그런데 sintió que 이르기까지 hasta que haya llegado hasta este lugar, 그리고 Dios quebrantando su corazón 어려웠던 le permitía. 시간을 짧게 좀 Y 해주십시오. ¿podría hablarnos un poco su testimonio? 대학 4학년 때 Cuando yo estaba en el 88 en cuarto de universidad, 같이 mi madre y mi padre, 교통사고 오토바이 교통사고를 한꺼번에 a través de un accidente de tránsito, ambos fallecieron. 한두 가지가 아닌 이런 고통을 많이 당했는데 Y realmente pasé por mucho sufrimiento después de varias cosas, ¿no? 하나님을 못 받아주가 그런 이적인 일이 다 있다고 생각합니다. Y yo creo que porque yo no había aceptado a Dios en mi corazón, así Él permitía estas dificultades. 돌아가시고 너무 우리 재산을 보니까 다 공유절이 돼 있는 거예요. Y 그래서 también en el campo, ¿no? Toda nuestra 이장하고 뭐 herencia 한 estaba. 한 사람하고 술 한 잔 먹으면 애매 됐다는 그런 옛날 그것 때문에 그런데 그걸 찾는데도 한 6, 7년은 걸렸어요. Pasamos por mucha dificultad también. Alguien trató de robar nuestra herencia y por causa de algunos problemas tardamos 7 años en encontrar una persona. 고시 공부를 했는데 그런 건 뒷전이고 그거 찾아야 되니까 Y yo estaba estudiando, pero también por causa de ese problema. Y mis hermanos menores también. 재산 싸움 셋째 놈이 자꾸 욕심을 부려가지고 Y también 죽어버렸어요. el tercero, porque tenía mucho 공부하려고 다 esa 죽어버렸고 necesidad de dinero y le dimos todo. 또 최근에 그 여동생까지 Y últimamente también mi hermana menor, también ella se suicidó. 그 엄마 아버지한테 너무 죄송해가지고 Y yo tenía mucha vergüenza delante de mis padres, aunque ellos ya están en el otro lugar. Y tenía mucho dolor en mi corazón. 울고 했는데 Y estaba llorando en mi corazón, 이런저런 생각을 하니까 pensando una y otra cosa. Justo en ese momento, 박옥수 목사님이 명행행 같고 realmente siento que el pastor Oxopar es como un ángel. 인도하시는 것 같고 Y siento que él me ha guiado. Estoy muy, muy agradecido. 이사야서 성경에 보면 Si vemos en Isaías, el pastor, el rey Ezequías se enfermó. 그때 이스기야 마음이 Y en aquel momento el rey Ezequías, 찾게 됩니다. por su enfermedad, empezó a buscar a Dios, 없었고 porque no podía curar su enfermedad. 하나님 앞에 이제 결국에 나아가게 됩니다. Finalmente así se acercó a Dios y el rey Ezequías, a través de esa enfermedad, descubre algo. 주께서 나의 영혼을 사랑하사 De tal manera amó Dios mi alma, 위에서 건지셨고 me salvó de la 나의 maldición 모든 죄는 주의 등 뒤에 던지셨나이다. y todos mis pecados los puso en su espalda. 하나님께서 히스기야 왕에게 Por eso Dios al rey 죽을 병을 주지 Ezequías, 않았으면 si no le hubiese dado esa enfermedad de muerte, 사랑을 발견할 수가 없어서 entonces Ezequías no hubiese podido encontrar el amor de Dios. Pero Dios, para salvar al hermano, 정말 부모님도 realmente su padre, 동생도 su hermana menor, 그렇게 참 희생을 así, 하면서 con dificultad, sacrificio, 사랑해서 así de tal manera amó el alma del hermano y lo ha guiado de esa manera. 정말 우연찮게 그죠? Realmente es como como suerte. 그것도 참 우리 También eso, 존경하는 우리 박 목사님 차를 또 como 접촉 사고를 해가지고 tuvo un accidente no con otra persona, sino con el pastor Oxupar. Por eso Dios al hermano hasta este momento ha tenido dificultad, pero se ha convertido en un camino de bendición. Estamos muy agradecidos. Yo realmente estoy agradecido.
잘 집박으셨죠? ¿Qué parte le golpeó? La parte de atrás. 교회님은 나름대로 Sí, el 교회를 hermano 다니신 Chan. 적은 없죠? ¿Usted no fue a la iglesia antes? 7살 때가 그 외할아버지 Sí, cuando estaba en 기억은 있습니다. a los 7 años fui con mi abuela y después de eso nunca. 그 어떻게 이렇게 마음밭에서 책을 ¿Y 읽고 cómo así leyendo el libro El campo del corazón su corazón 그런 게 좀 궁금합니다. 저는 se cambió? 10년 전쯤인가 신문 보다가요. Sí, hace unos 10 años, 위대한 선물 그 카탈로그를 보고 viendo el periódico, 스웨덴의 스웨덴부리 그 천재 과학자가 쓴 Un- 천국과 지옥 그 체험기를 한번 봤습니다. 가서. vi un libro donde un científico hablaba del cielo y del infierno. 된 기분이더라고요. Y por eso yo sentí que 사람으로 살면서 천국과 지옥을 체험해보고 오고 있는다는 걸 아는 como 것만 해도 un ser humano, un científico está buscando de el infierno y del cielo. Pero yo, bueno, desde ese momento quería ir a la iglesia, pero la verdad es que yo tomaba alcohol y yo fumaba, y entonces me daba vergüenza ir a la iglesia. Y luego también cuando iba algunas veces me olvidé. Pero cuando recibí el libro El campo del corazón, eso llegó a mi corazón así clarito. Y así fue como llegué. 첫 시간에 좀 낯설지만 목사님 Sí, en la primera hora usted escuchó la predicación del pastor. ¿Podría hablar cómo le fue en la palabra del pastor? Sí, yo hace mucho tiempo también daba muchas conferencias, pero el sermón de Pastor Uxupar fue un sermón de mucha verdad. Y yo sentí que lo que estaba escrito en el libro estaba así, lo estaba compartiendo y realmente todo eso era verdad. Y tenía también el deseo de estudiar un poco más profundamente. Por eso cuando terminó la prédica y el evangelista me mostró como 20 partes, eso ya, y llegué al punto en el que no podía no creerlo. Eso ya llegó a mi corazón. 교회님이 이래 복음을 이래 들으면서 El hermano 내가 así escuchando el evangelio, 씻어졌구나. mi pecado ha sido limpiado más blanco que la nieve. 구체적인 이 말씀의 한 구절 혹시 ¿Algún versículo que usted se acuerde? 악하고 못난 더러운 사람도 새롭게 태어날 수 있고 Sí, 히브리서 en Hebreos 14절 말씀 10:14, 그가 거룩하게 될 사람을 él, 영원히 또 긴장이 ya me olvidé, 한 번의 제사로 예. sí, él 온전한 con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los santificados. 이 말씀이 지금까지 Esa palabra hasta ahorita, 지금까지 hasta que yo vaya al cielo, 모든 사랑으로 사역할 el 수 있다는 profundo y amplio amor de 걸 Dios, 받아들이고 esa palabra la acepté. 진짜 다시 태어나야 되겠다고 Y realmente 다짐했습니다. nací de nuevo. 다시 태어났죠 이게. Ya nacido de nuevo. Ya nací. 제가 매일 술을 안 먹으면 잠을 못 잤는데요. Yo antes 안 먹어도 no tomaba, si no tomaba no podía dormir, pero después de eso, 목사님 그 강의 듣고 escuchando la palabra del pastor Uxupar 예. 성경책 y leyendo la Biblia, y leo la Biblia y rapidito me duermo. 줄였습니다. 예, 예. 빠른 시간 내에 담배도 끊고 싶습니다. Y también ya quiero dejar de fumar. 예, 우리 Bueno, si usted deja de fumar, les va a ir muy mal a los que venden cigarrillos. 제일 먼저 내가 이 소식을 Lo primero, 전해줘야 되겠다 하고 생각나는 분들이 혹시 alguna persona que usted piense que yo quiero compartirle esto lo más rápido. 저희 어머님 하고요. Sí, 사람하고 아들하고 mi madre, mi esposa, mi hijo y mis hermanos y 우리 hermanas. 장동 경제님은 혹시 El hermano Chang, 집사람한테 해주고 싶은데 yo se lo quiero decir a mi esposa. 안 받아줄 사람, 그 정말 전혀 모르는 사람일 것 같아서 아쉽습니다. 예. 어떻게 시도를 한번 해봐야 되겠습니다. Creo que quiero tratarlo, pero bueno, ella es bien terca. 마음을 열어주시면 언제든지 Bueno, si Dios abre el corazón de ella en cualquier momento puede ser posible. 것처럼 Así como Dios nos dio la gracia a nosotros, 원하시는 a todas las personas quiere darle esta gracia. 것이기 때문에 아내 되시는 분을 위해서 기도하시면서 Por eso a su esposa, 하시면 좋겠습니다.
si usted le da esta salvación, sería bueno. 저희들이 성경 세미나를 앞두고 Sí, nosotros así, haciendo el seminario bíblico, nosotros tuvimos tiempo de oración, 교회 성도들이 que los hermanos y hermanas de nuestra iglesia, por 3 semanas, ¿no? Dejando de trabajar, venían y hablaban, pero cuando escuchando el testimonio de ustedes, realmente me doy cuenta que Dios no dejó caer nuestras oraciones a la tierra, sino que realmente escuchó nuestra oración y ha levantado la hora de la salvación. 지금까지 우리가 열심히 Hasta este momento nosotros hemos vivido por el esfuerzo, pero 알지 못하는 가운데서 sin conocer el plan de Dios habíamos vivido una vida así equivocada. 이제 하나님 우리를 향한 Pero de ahora en adelante así, el amor, la esperanza que Dios nos dé dentro de la palabra de Dios sea establecida dentro de nosotros y por la gracia de Dios vivamos una vida guiada y bendita. 오늘 이렇게 El día de hoy así, 자리를 빛내주셔서 gracias por acompañarnos con nosotros en este lugar. Muchísimas gracias. 이번 한 주간 Sí, en esta semana, 구속 성경 세미나를 통해서 nosotros a través de la post-campaña, 속에 힘있게 역사하셨습니다. Dios ha trabajado fuertemente dentro de nosotros. De ahora en adelante también la próxima semana esperamos, 영광스럽고 tenemos esperanza delante del Señor acerca de cómo trabajará. CLF를 통해서 También a través del CLF, 교회에서 오신 muchos 그 구원받은 líderes y pastores del extranjero recibieron la salvación y compartieron su testimonio. 500개 이상 Ellos 인도하는 큰 교회 son 비숍이시기도 합니다. bishops grandes en cada país que dirigen más de 500 iglesias, 말씀을 듣고 pero en esta ocasión a través del siervo de Dios escuchando el Evangelio, 말씀을 전하고 yo estaba compartiendo una palabra equivocada. 우리의 이야기를 들을 때 Esas palabras que ellos compartían realmente 전 세계에 cambiaban nuestro corazón. Después de eso también por todo el mundo, en el CLF, se compartirá más el Evangelio y tenemos esperanza. En esta ocasión agradecemos al Señor por su trabajo y también la próxima semana estaremos esperándolos a ustedes con más noticias. Muchísimas gracias.